El noviciado. Después de la toma de hábito, día que fue lleno de alegría para Teresa, comienza su noviciado que durará desde enero de 1889 hasta septiembre de 1890. En los comienzos de su vida religiosa ya se perfilan los que serán los rasgos esenciales de su espiritualidad. Comienza a manifestarse una humildad profunda y verdadera que la mantiene en el sentimiento de su pequeñez, una devoción ardiente a la Eucaristía, una ternura filial a la Virgen, una confianza siempre creciente en sus relaciones con Dios, una actitud atenta y constante para no dejar escapar ningún sacrificio, y por encima de todo, y como la razón de todo cuanto hace, un amor intenso a Jesús, un amor desinteresado que la lleva a realizar sus acciones únicamente por agradarle y salvar almas. Como ella misma dice, quisiera amar a Dios como jamás ha sido amado. Quiere inmolarse por los pecadores y sobre todo por los sacerdotes. En su vida exterior todo es sencillo. Vive en el silencio y recogimiento con gran fidelidad a los más pequeños deberes cotidianos y a todo lo que exige la regla. Su deseo de olvido le lleva a pasar por la tierra desconocida de toda criatura, hasta de su propia comunidad. Quiere poner en práctica la pobreza espiritual y ser libre para que nadie le impida el amar a Dios, de amarle con toda la intensidad de su corazón y de no pensar sino en Él. No pensará en otra cosa sino en vivir de amor para morir de amor, pero en la cruz. Su vida de oración es sencilla, como es todo lo de Teresa. Vive en Dios con sentimientos de amor filial, de ternura, de fidelidad. Un día podrá decir a su hermana que no pasa 3 minutos sin pensar en Dios, porque cuando se ama el pensamiento y el corazón están en la persona que se ama. Un celo ardiente la lleva a desear el sufrimiento por parecerse a Jesús, que tanto sufrió por nuestro amor y para salvar las almas. Todo le parece poco. Así describe ella las pequeñas virtudes que practicaba en esta época. A partir de la toma de hábito, yo había recibido ya abundantes luces sobre la perfección religiosa, especialmente respecto al voto de pobreza. Durante el postulantado me gustaba tener cosas bonitas para mi uso y encontrar a mano todo lo que necesitaba. Mi director, el Espíritu Santo, soportaba aquello con paciencia, pues no es amigo de enseñárselo todo a las almas de una vez. Normalmente va dando sus luces poco a poco. Una noche, después de completas, busqué en vano la lámpara en los estantes destinados a este fin. Era tiempo de silencio riguroso, por lo que no podía reclamarla. Supuse que alguna hermana, creyendo coger su lámpara, había cogido la mía, que, por cierto, yo necesitaba mucho. En vez de disgustarme por verme privada de ella, me alegré mucho, pensando que la pobreza consiste en verse una privada, no solo de las cosas superfluas, sino también de las indispensables. Y de esa manera, en medio de las tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente. En esta época me entró un verdadero amor a los objetos más feos e incómodos, y así sentí una gran alegría cuando me quitaron de la celda el precioso cantarillo que tenía y me dieron en su lugar un cántaro tosco y todo desportillado. Hacía también grandes esfuerzos por no disculparme, lo cual me resultaba muy difícil, sobre todo con nuestra maestra de novicias, a la que no quería ocultarle nada. He aquí mi primera victoria, que no fue grande, pero que me costó mucho. Se encontró roto un vasito colocado detrás de una ventana. Nuestra maestra, creyendo que había sido yo quien lo había tirado, me lo enseñó, diciendo que otra vez tuviera más cuidado. Sin decir nada, besé el suelo y prometí ser más cuidadosa en adelante. Debido a mi poca virtud, estos actos de vencimiento me costaban mucho y tenía que pensar que en el juicio final todo saldrá a la luz. Me hacía también esta reflexión: cuando uno cumple con su deber, sin excusarse nunca, nadie lo sabe. Las imperfecciones, por el contrario, se dejan ver enseguida. Me aplicaba sobre todo a la práctica de las virtudes pequeñas,
al no tener facilidad para practicar las grandes. Así, por ejemplo, me gustaba plegar las capas que dejaban olvidadas las hermanas y prestarles todos los pequeños servicios que podía. También se me concedió el amor a la mortificación, que era tanto mayor cuanto no me permitían hacer nada para satisfacerlo. La única mortificación que yo hacía en el mundo, que consistía en no apoyar la espalda cuando me sentaba, me la prohibieron debido a la propensión que tenía de encorvarme. Claro que si me hubiesen dado permiso para hacer muchas penitencias, seguramente ese entusiasmo no me habría durado mucho. Las únicas que podía hacer sin permiso consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me aprovechaba mucho más que las penitencias corporales. El refectorio, que fue mi oficio nada más tomar el hábito, me ofreció más de una ocasión para poner mi amor propio en su lugar, es decir, debajo de los pies. Es cierto que para mí era una gran alegría, madre querida, estar en el mismo oficio que tú y poder ver de cerca tus virtudes. Pero esa misma cercanía era para mí motivo de sufrimiento. No gozaba, como en otro tiempo, de libertad para decírtelo todo. Teníamos que observar la regla y no podía abrirte mi alma. En esta época de su vida no se puede hablar de su doctrina espiritual. Teresa sencillamente vive su vida religiosa con sencillez e intensidad. Tiene deseos inmensos de amar a Dios y hacerle amar, y su primera actitud en este periodo es pasar inadvertida. Su ardiente amor a Jesús le lleva a sentir un ardiente celo apostólico que anima su vida de oración y sacrificio. Pero apenas comienza su noviciado cuando Jesús, de nuevo, le va a ofrecer beber su cáliz, seguir sus huellas, identificarse con él por el camino del sufrimiento. La gran prueba. Todavía Teresa está gustando la alegría de su toma de hábito, el triunfo de su rey, como ella decía, cuando su sed de sufrimiento se va a ver colmada. Si en el mes de junio de 1888, cuando empezaron las primeras angustias por la enfermedad de su padre, ella pensó que podría sufrir más, ahora, el 12 de febrero de 1889, confiesa que no es posible sufrir más. Pero Teresa no se rinde. Su amor al sufrimiento no decreció, porque ella quiere seguir tras las huellas de Jesús, identificarse con quien murió por nuestro amor y salvación. Con San Pablo puede decir que no quiere otra cosa que a Cristo y a este crucificado. El señor Martin ha tenido una nueva recaída. Ha sufrido un ataque de parálisis cerebral y tiene que ser trasladado a una casa de salud, al Hospital del Buen Pastor de Caen. Leonia y Celina se hospedan en la misma ciudad con el fin de visitarle todos los días. Es una prueba terrible que hiere profundamente el corazón de estas hijas que tanto aman a su padre, y al dolor se une la humillación que todos padecen. Para conocer la fe, la talla espiritual y la entereza con que afronta esta prueba, esta jovencita de 16 años, hay que tratar de penetrar en sus sentimientos y en su corazón a través de lo que narra. La jornada del 10 de enero fue el triunfo de mi rey. Yo la comparo a la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos. Su gloria de un día, como la de nuestro divino Maestro, fue seguida de una pasión dolorosa, y esa pasión no fue solo para él. Así como los dolores de Jesús atravesaron como una espada el corazón de su divina madre, así también se desgarraron nuestros corazones ante los sufrimientos de aquel a quien tiernamente amábamos en la tierra. Recuerdo que en el mes de junio de 1888, cuando empezaron nuestras primeras angustias, yo decía: sufro mucho, pero creo que puedo soportar todavía mayores sufrimientos. No sospechaba entonces los que Dios me tenía reservados. No sabía que el 12 de febrero, un mes después de mi toma de hábito, nuestro Padre querido bebería el más amargo, el más humillante de todos los cálices. No, ese día ya no dije que podía sufrir todavía más. Las palabras no pueden expresar nuestras angustias. Por eso no intentaré describirlas. Algún día, en el cielo, nos gustará hablar de nuestras gloriosas tribulaciones. ¿No nos alegramos ahora de haberlas sufrido? Sí, los 3 años del martirio de papá me parecen los más preciosos, los más fructíferos de toda nuestra vida. No los cambiaría por todos los éxtasis y revelaciones de los santos.
Mi corazón rebosa de gratitud en ese tesoro que debe despertar una santa envidia en los ángeles de la corte celestial. Madre mía querida, qué hermosa ha sido nuestra tribulación, ya que de todos nuestros corazones no brotaron más que suspiros de amor y gratitud. No era ya caminar por los senderos de la perfección, volábamos las 5. Las 2 pobres desterradas de Caen, aunque estaban en el mundo, no eran ya del mundo. Y qué maravillas operó el dolor en el alma de mi Celina querida. Todas las cartas que escribió en esas fechas están impregnadas de resignación y de amor. Es en el dolor donde se ve la calidad del amor, y el de Teresa es de ley. En el sufrimiento sabe descubrir la gracia con que Dios les visita, y no se centra en su dolor, sino en lo que sufren las demás. En este caso, Celina, que es la que está llevando el peso de la responsabilidad. En esta carta que le escribe, Teresa manifiesta lo que hay en su corazón. Celina, lejos de estar quejosas de nuestro Señor por la cruz que nos envía, me resulta incomprensible el amor infinito que le ha movido a tratarnos así. Tiene que ser muy amado de Jesús, nuestro querido Padre, para sufrir de ese modo. ¿No te parece que la desgracia que le hiere es, en verdad, el remate de su hermosa vida? ¡Qué dicha ser humilladas! Este es el solo camino que hace santos. ¿Podemos dudar ahora de la voluntad de Jesús sobre nuestras almas? La vida no es más que un sueño. Pronto nos despertaremos. ¡Y qué alegría! Cuanto mayores sean nuestros sufrimientos, tanto más grande será nuestra gloria. No perdamos la prueba que Jesús nos envía. Es una mina de oro sin explotar. ¿Perderemos la ocasión? Quiero poner manos a la obra sin alegría, sin ánimo, sin fuerzas para ello. Mas esta misma impotencia me facilitará la empresa, pues quiero trabajar por amor. Es el martirio que empieza. Juntas, hermana mía, entremos en la lid. Heroico es este lenguaje, y más cuando quien así habla es casi todavía una niña en edad, pero madura en el espíritu. Recuerda las conversaciones que en este tiempo tuvo con Celina en el locutorio. ¿Quién será capaz de describir las conversaciones que teníamos juntas en el locutorio? Teníamos las 2 los mismos pensamientos. Ni una sola palabra de las cosas de la tierra se mezclaba nunca en nuestras conversaciones, que eran ya totalmente del cielo. Como tiempo atrás en el mirador, soñábamos con las realidades eternas. Y para poder gozar cuanto antes de esa dicha sin fin, elegíamos aquí, en la tierra, por único lote, el sufrimiento y el desprecio. Teresa no se rinde. El Señor la visitará con una nueva prueba moral a la que responderá con la misma fidelidad y generosidad. Mi deseo de sufrir se vio colmado. No obstante, mi amor al sufrimiento no decreció, por lo que pronto mi alma participó también en los sufrimientos de mi corazón. La sequedad se hizo mi pan de cada día. Mas, aunque estaba privada de todo consuelo, era la más feliz de las criaturas, pues veía cumplidos todos mis deseos. Esto es fiarse de Dios, vivir en la pura fe. Mientras su padre vive lejos, aceptando la dolorosa prueba, Teresa vive en silencio su vocación, quiere amar intensamente a Jesús y ser olvidada. El espíritu de fe acompaña a Teresa en cuanto hace. Si en la prueba que está pasando con la enfermedad de su padre sabe descubrir la mano amorosa de Dios y convertir su aflicción en acción de gracias, el mismo espíritu le acompaña en cuanto le acontece y sabe descubrir con un fino discernimiento los motivos que pueden mezclarse en nuestros deseos. Normalmente el tiempo de noviciado que precede a la profesión es de 1 año de duración, pero surge un nuevo obstáculo. Nada hay que reprochar a la novicia, con todo la Madre María de Gonzaga no cree que el superior la admita. Así cuenta Teresa la decepción que esta demora le causa y cómo luego sabe no sólo admitir la espera, sino emplearla para prepararse mejor. Nuestra madre me dijo que ni soñara en pedir la profesión, pues con toda seguridad el superior rechazaría mi petición.
tuve que esperar 8 meses más. En un primer momento se me hizo muy difícil aceptar ese gran sacrificio, pero pronto se hizo la luz en mi alma. Un día, durante la oración, comprendí que mi deseo tan intenso de hacer la profesión iba mezclado con un gran amor propio. Si me había entregado a Jesús para agradarle y consolarle, no debía obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya. Comprendí también que una prometida debe estar engalanada para el día de sus bodas y que yo no había hecho nada para ello. Y entonces le dije a Jesús: Dios mío, no te pido pronunciar los santos votos, esperaré todo el tiempo que quieras. Lo único que deseo es que mi unión contigo no se vea diferida por mi culpa. Por eso voy a poner todo mi empeño en prepararme un hermoso vestido recamado de piedras preciosas. Cuando tú creas que está lo suficientemente rico y adornado, estoy segura de que ni todas las criaturas juntas podrán impedirte bajar hasta mí para unirme a ti para siempre. Las antiguas joyas que Jesús le había regalado eran la enfermedad de su padre, con todas sus dolorosas circunstancias. El nuevo diamante lo tendrá que ofrecer cuando llegue la profesión. Es en esta época cuando se pone en contacto con las obras de San Juan de la Cruz, que le proporcionará grandes luces en su camino de entrega. No era corriente esta lectura en el convento de Lisieux para una novicia tan joven. Su lectura la cautivó y confirmó las intuiciones que sentía sobre el amor infinito de Dios. El doctor del amor, el místico incomparable que ha cantado su experiencia de la unión divina en la llama de amor viva y en el cántico espiritual, la cautiva. ¡Ah, qué luces no he sacado yo de las obras de San Juan de la Cruz! A la edad de 17 y 18 años no tenía otro alimento. Estos escritos dejan huella en su alma. La llama de amor vivo y el cántico espiritual fueron las obras más leídas por ella, junto con la meditación de las poesías y de sus avisos, cuyas advertencias le servirán para ponerlas en práctica en el noviciado. San Juan de la Cruz le ayudó a descubrir la primacía del amor, que comunica a su espiritualidad aquella simplicidad liberadora, aquel vuelo hacia Dios, aquella fuerza de inmolación en el gozo. Con todo, Teresa seguirá mirando las cosas con su mirada sencilla. Es posible que después del Evangelio sea San Juan de la Cruz quien más influencia ha tenido en la vida y doctrina de Teresa del Niño Jesús. Se sabía de memoria páginas del santo. Hasta su maestra de novicias refiere: un día, no sé si tenía 17 años, habló de ciertos pasajes místicos de San Juan de la Cruz con una comprensión tan por encima de su edad que quedé maravillada. En sus conversaciones, las máximas del santo acudían constantemente a sus labios. Repetía con frecuencia la conocida frase de San Juan de la Cruz: en el atardecer de la vida seremos examinadas por el amor. Y al final de su vida, para expresar sus sentimientos interiores, no encontrará mejor medio que recurrir a los estados interiores descritos por el santo. Es increíble cómo se han realizado todas mis esperanzas. Cuando leía antes a San Juan de la Cruz, pedía a Dios que obrase en mí lo que él describe, es decir, que me santificase en pocos años, de la misma manera que si hubiese llegado a una extrema vejez, a fin de consumirme rápidamente por el amor. He sido escuchada. Teresa no se acerca a San Juan de la Cruz con la curiosidad de quien lee para saber. Ella quiere aprender la ciencia del amor y el único camino es la petición y la práctica siguiendo las llamadas de Jesús. Es lo que hace siguiendo el camino que Dios le muestra. Teresa sigue preparándose para su profesión. Pasados los 8 meses de retraso, el señor de la Troette comunica finalmente a la novicia que no se opondrá a que escriba a Monseñor Higonen solicitándole la profesión. Así nos dice ella que transcurrieron estos meses. Entretanto, la Santísima Virgen me ayudaba a preparar el vestido de mi alma. Y en cuanto este vestido estuvo terminado, los obstáculos desaparecieron solos. Monseñor me envió el permiso que había solicitado, la comunidad lo aprobó y se fijó la procesión para el día 8 de septiembre.
Mi traje de bodas estaba listo. Se hallaba recamado con las antiguas joyas que mi prometido me había regalado. Las antiguas joyas eran la tribulación de papá, con todas sus dolorosas circunstancias. Pero aún no era suficiente para su generosidad. Quería regalarme un nuevo diamante, y este fue la prueba, muy pequeña en apariencia, pero que me hizo sufrir mucho. Desde hacía algún tiempo, su padre estaba un poco mejor, e incluso le sacaban a pasear en un cochecito. Celina, que conoce muy bien a Teresa y sabe lo que puede suponer para ella la ausencia de su padre en el día de su toma de velo, está haciendo todo lo posible para ver si puede llevarle, aunque no pueda asistir a toda la ceremonia. No escatimará sacrificios que estén en su mano por proporcionarle esta alegría a su hermana. Teresa sabe descubrir este fino corazón de Celina. Esta es la prueba con la que Jesús la prepara, el nuevo diamante. Desde hacía algún tiempo, a nuestro pobre papá, que estaba un poco mejor, lo sacaban a pasear en coche. Incluso se pensó en hacerle tomar el tren para venir a vernos. Y naturalmente, Celina pensó enseguida que había que escoger para ese viaje el día de mi toma de velo. Para que no se canse, decía, no le haré asistir a la ceremonia. Solo al final iré a buscarle y le llevaré muy despacito hasta la reja para que Teresa reciba su bendición. Qué bien estaba ahí retratado el corazón de mi Celina. Qué gran verdad es que al amor nada le parece imposible, porque para él todo es posible y permitido. La prudencia humana, por el contrario, tiembla a cada paso y no se atreve, por decirlo así, a posar el pie en el suelo. Así, Dios, que quería probarme, se sirvió de ella como de un instrumento dócil en sus manos, y el día de mis bodas estuve realmente huérfana de padre en la tierra, pero pudiendo mirar con confianza al cielo y decir con toda verdad: Padre nuestro que estás en el cielo. En aquella época, la profesión de una religiosa se hacía en una doble ceremonia. La primera dentro, en la sala capitular, con la presencia de las religiosas, fijada el día 8 de septiembre para la profesión de Teresa. La segunda, llamada toma de velo negro, era la ceremonia a la que acudía la familia y amistades, y se celebraría en esta ocasión el 24 de septiembre. Antes de la profesión, Teresa tiene que prepararse con unos ejercicios de 10 días. Los comenzó el 28 de agosto de 1890. Lo que fue para ella este retiro queda reflejado en la historia de un alma y en una carta dirigida a Sor Inés de Jesús en aquellos días. Los ejercicios que precedieron a mi profesión no solo no me proporcionaron ningún consuelo, sino que en ellos la aridez más absoluta y casi el abandono fueron mis compañeros. En el itinerario a seguir, ella siente que Jesús le pregunta qué camino quiere seguir para escalar la montaña. Teresa, que solo quiere darle gusto, le dice que con tal de que él esté contento, ella se sentirá en el colmo de la dicha. Entonces Jesús me tomó de la mano y me hizo entrar en un subterráneo donde no hacía ni frío ni calor, donde no luce el sol, al que no llegan la lluvia y el viento. Un subterráneo donde no veo más que una claridad semivelada, la claridad que derrama a su alrededor los ojos bajos de la faz de mi prometido. Ni él me dice nada, ni yo le digo nada a él, sino que le amo más que a mí misma. Y siento en el fondo de mi corazón que esto es verdad, pues soy más de él que mía. No veo que avancemos hacia la cumbre de la montaña, pues nuestro viaje se hace bajo tierra, pero sin embargo me parece que nos acercamos a ella sin saber cómo. La ruta que sigo no es de ningún consuelo para mí, y no obstante me trae todos los consuelos, puesto que Jesús es quien la ha escogido y a quien deseo consolar, solo a Él. ¡Qué pena! Tengo la impresión de que las almas pocas veces le dejan dormir tranquilamente dentro de ellas. Jesús está ya tan cansado de ser Él quien corra con los gastos y de pagar por adelantado, que se apresura a aprovecharse del descanso que yo le ofrezco. No se despertará seguramente hasta mi gran retiro de la eternidad, pero esto, en lugar de afligirme, me produce una enorme alegría.
Mis ejercicios para la profesión fueron, pues, como todos los que vinieron después, unos ejercicios de gran aridez. Sin embargo, Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle y de practicar las virtudes más sublimes. En Teresa, la aridez, la sequedad, la desolación no produce desánimo, que es la tentación en la que fácilmente se puede caer. Teresa pone de manifiesto que no ama a Jesús por los consuelos que le proporcione, sino por él mismo, y su vida, llena de amor, se expresa en la aceptación de todo tipo de sufrimientos con el que Jesús quiera visitarle. Tiene seguridad de su amor y de que le dará en cada momento lo que necesite. He observado muchas veces que Jesús no quiere que haga provisiones. Me sustenta a cada instante con un alimento totalmente nuevo que encuentro en mí sin saber de dónde viene. Creo simplemente que Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia de actuar en mí y quien me hace descubrir lo que Él quiere que haga en cada momento. Unos días antes de su profesión, recibe de Roma la bendición del sumo pontífice que con tanto interés ella había solicitado para su padre y para ella. De alguna manera, quería agradecerle con este gesto la alegría que le proporcionó llevándola a Roma. La preparación a su profesión le deparaba otra prueba que ella describe de tal forma que se percibe lo que sufrió y siempre pone de manifiesto su fina sensibilidad para el discernimiento. Y es que, en verdad, se dejaba guiar por el Espíritu Santo, que le da fortaleza para manifestar a sus superiores sus dudas. La víspera de mis bodas se levantó en mi alma la mayor tormenta que había conocido en mi vida. Nunca hasta entonces me había venido al pensamiento una sola duda acerca de mi vocación, pero tenía que pasar por esa prueba. Por la noche, al hacer el Vía Crucis después de Maitines, se me metió en la cabeza que mi vocación era un sueño, una quimera. La vida del Carmelo me parecía muy hermosa, pero el demonio me insinuaba la convicción de que no estaba hecha para mí, de que engañaba a los superiores empeñándome en seguir un camino al que no estaba llamada. Mis tinieblas eran tan oscuras que no veía ni entendía más que una cosa, que no tenía vocación. ¿Cómo describir la angustia de mi alma? Me parecía, pensamiento absurdo que demuestra a las claras que esa tentación venía del demonio, que si comunicaba mis temores a la maestra de novicias, ésta no me dejaría pronunciar mis votos. Sin embargo, prefería cumplir la voluntad de Dios, volviendo al mundo, a quedarme en el Carmelo haciendo la mía. Una vez más, pone de manifiesto la rectitud que guía toda su vida. Solo una cosa quiere: cumplir la voluntad de Dios, agradarle, aunque para ello tuviera que renunciar a su sueño más querido por el que tanto había luchado. Y con gran precisión conoce lo que debe hacer: abrir su corazón, manifestar sus dudas a quien puede ayudarle. Es la regla llena de sabiduría que aconseja San Ignacio en sus ejercicios y que Teresa cumple al pie de la letra. Como la comunidad estaba en el coro, allí se dirige. Hice salir del coro a la maestra de novicias y, llena de confusión, le manifesté el estado de mi alma. Gracias a Dios, ella vio más claro que yo y me tranquilizó por completo. Por lo demás, el acto de humildad que había hecho acababa de poner en fuga al demonio, que quizá pensaba que no me iba a atrever a confesar aquella tentación. En cuanto acabé de hablar, desaparecieron todas mis dudas. Sin embargo, para completar mi acto de humildad, quise confiarle también mi extraña tentación a nuestra madre, quien se contentó en echarse a reír. Teresa ya está preparada para entregarse definitivamente a Jesús.